Buenos días, amada congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, palabra de salvación. Tengan todos un fraternal saludo. Dios les bendiga. Amigos y familiares que están con nosotros en esta hora, Dios les bendiga. Les voy a invitar a que por favor tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 27. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El título dice: El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén y amén. En esta palabra, amados hermanos, este pasaje, el Señor está diciendo a sus discípulos, a los creyentes, a la iglesia, que se presentarán situaciones en las cuales el mundo nos aborrecerá, dice así. Hablando del mundo, las personas que no han conocido al Señor, porque dice que no conocen al Padre. Entonces no entienden, no comprenden lo que es el camino del Señor, lo que es su santo reino, lo que es servirle, lo que es seguirle. Y dice acá: sin causa me aborrecieron. O sea, las personas comienzan a sin causa aborrecer a la iglesia, aborrecer a los creyentes sin causa, porque realmente es simplemente como un desacuerdo, como un sentimiento y esa necesidad de no estar de acuerdo, y es como sin causa. Pero dice la palabra que así como a él le aborrecieron, seguramente a nosotros también nos aborrecerán por causa de su nombre. Así que, amados hermanos, no nos debe afectar o no nos debe impactar esta palabra, porque el Señor es fiel. El Señor nos bendice en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación en donde el mundo nos tilde o nos pueda estar presionando de alguna manera. El Señor dice: ya te lo había dicho, por causa de mi nombre esto sucederá. Y aparte de eso dice que si Él no hubiera venido a este mundo, si no tuviéramos su palabra, pues no habría pecado en el mundo. Pero como el Señor ya nos comunicó su voluntad a través de su santa palabra, ahora no tenemos justificación. Entonces, amados hermanos, hay que pedirle al Señor que más bien Él agregue a su redil cada día los que han de ser salvos,
Debemos pedirle al Señor por nuestra familia, por nuestros seres queridos, para que más bien se acerquen a Él. Amén. Más bien Él los acerque a todos, a esta humanidad tan atribulada, tan de cabeza que estamos el día de hoy, amados hermanos. Pero el Señor dice que Él nos escogió de entre el mundo, dice la palabra, y que por eso es que nos aborrecen o hay personas que aborrecen a la iglesia del Señor. Él nos escogió y, amados hermanos, por eso tenemos que dar testimonio del Señor, de todo lo que el Señor representa para nuestra vida, de todo lo que Él ha hecho en nosotros, para que más bien estas personas sean agregadas a su redil. Amén. Amado Señor, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nuestra vida, por tu misericordia, Señor, para con esta humanidad, Señor, tan atribulada, tan llena, Señor, de pecado, de maldad, pero tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso, amado Rey. Tú das la lluvia temprana y tardía sobre todos, amado Rey del cielo. Y en esta hora, Señor, te pedimos, amado Rey, que tú seas añadiendo, Señor, a tu redil, a todos aquellos, Señor, que han de ser salvos, amado Rey. Padre, que tu Santo Espíritu se derrame no solo sobre la iglesia, sino sobre la humanidad entera, Señor. Acerca a los corazones, Señor, de toda la humanidad a ti, amado Rey del cielo. Señor, ten misericordia. Ten, Señor, oh Padre Santo, ese amor que solamente, Señor, tú sabes mostrar hacia nosotros, oh Rey del cielo. Mira, Padre, tanta maldad, tanto pecado, tantos inocentes también, Señor, que sufren daños, Padre Santo, colaterales de todo el pecado, amado Rey, que hay. Señor, te rogamos que tu poder, tu gloria se manifieste, Señor, sobre la humanidad y más aún sobre tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia. Padre Santo, porque son tiempos difíciles, Señor, en lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo se llama bueno, Padre Santo. Y tú lo dices en tu palabra, Señor, tú no lo dijiste, Señor, tú nos explicas a través, Señor, de tu santa palabra todo esto que acontece, amado Rey del cielo. Y te damos gracias por ella, porque a través de ella, Señor, tú nos das esta esperanza maravillosa, esta esperanza bienaventurada, Señor, de un día estar, Señor, en tu santo reino, Señor, sin estar expuestos a todas estas cosas, Señor, que hoy suceden. Y te rogamos, Señor, que sea, Señor, estas personas y toda la humanidad acercada a ti, Señor, porque solamente en tu presencia tenemos una real paz, una real tranquilidad, amado Rey del cielo. Y te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes, Señor, en nuestra fe, que nos hagas radicales en ti, para no desmayar, Señor, y no desviarnos de tu camino, ni a derecha ni a izquierda, por más que tal vez nos tilden, por más, Señor, que tal vez haya un sentimiento, Señor, negativo en contra hacia tu pueblo, Padre Santo, Señor. Incluso, Padre Santo, haznos más fuertes en nuestra fe, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre tu pueblo y que, Señor, a través de él, Señor, tú hagas cosas maravillosas en medio de la alabanza, en medio de la adoración de tu pueblo. Y que más bien, Señor, sean más corazones convertidos a ti, porque solamente tú eres la respuesta, solamente tú eres la justicia verdadera, amado Rey. Gracias, Señor, te damos por este momento que tú nos das. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza, solamente a ti te pertenece. Perdona, Señor, si en algo te hemos fallado, si en algo hemos errado, deseamos estar en comunión contigo, Señor, y no fallarte nunca, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén y amén.
Sí, amado Señor, adoramos y bendecimos tu nombre precioso y santo, Señor, en este nuevo día, en este nuevo comienzo, Señor, de semana. Dios mío, queremos honrarte, bendecirte, queremos glorificarte y decirte gracias, Señor, por la semana que culminó y por la bendición que diste a nuestras vidas espiritualmente, físicamente, Señor, en todos los órdenes de nuestra vida. Recibe, Señor, todo el honor y recibe nuevamente toda la gloria. Como iglesia tuya, Señor, venimos delante de ti para honrar, para bendecir, para glorificar tu nombre, para darte honor y gloria, porque solo tú eres digno, porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Aquí estamos, papá, para bendecir tu nombre, para agradecerte, Señor, para pedirte perdón, Dios mío. Cada uno sabe lo que ha hecho delante de tu presencia, Señor, pero queremos seguir nuestra vida conforme al designio de tu corazón, Dios mío. Así que solamente clamamos por tu ayuda, por la unción de tu Santo Espíritu, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos lleva, el que nos trae, Dios mío, y el que redarguye nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Así que, Padre, bendícenos y llénanos con el poder de tu amor, para que este culto, Señor, sea una bendición gloriosa, sea una bendición llena del poder de tu Espíritu, y entonces podamos sentir tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia sobre nuestras vidas. Recibe, Señor, todo el honor. Recibe, Señor, toda la adoración, porque tú eres el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente de todo lo que hay y existe. Recibe, Señor, el honor. Precioso eres, santo, santo es tu nombre, Señor. Delante
Padre amado, queremos con un corazón humilde y sincero honrar y bendecir, glorificar tu santo nombre, Señor. Tú que habitas en la inmensidad de los cielos, los mismos que tu palabra nos enseña no te pueden contener. Para ti sea toda la gloria, para ti sea todo el honor, y nos presentamos delante de tu presencia para honrar, para bendecir y para glorificar tu nombre santo, Señor. Recibe todo el honor, Padre. Bendito seas, oh Dios. Santo, santo es tu nombre, Señor. Palabras faltarían para decir
Bendito tu nombre, oh Dios del cielo y de la tierra. Sí, Señor, tú eres el todo de nuestra vida. Tú eres el Señor soberano y glorioso de nuestros pasos, pensamientos, palabras y obras. Y te honramos y te bendecimos y te damos honor y te damos gloria, Señor. Qué bueno es adorarte, qué bueno es bendecirte y darte la gloria. Y también alabar y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor. Por eso estamos en esta mañana para honrarte, para exaltarte, para bendecirte, para darte todo honor y toda gloria, Señor. Tú eres el que vives, tú eres el que reinas por siempre. Alábale, adórale al Señor. Eres el que vive, eres el que reina por siempre y para siempre. Santo eres, Señor. Al pronunciar tu nombre, al honrarte, al bendecirte, al darte la gloria, Señor, porque tú eres el tono de nuestra vida, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea, Señor, la gloria y el honor tuyas son, Señor. Recíbelas, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el Dios eterno, el que reina y vive, el que nos ha dado la vida, el que nos llena de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, no podemos decir más, sino gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Santo es tu nombre, Señor. Oh, alábale. Dale la gloria al Señor.
es el reino y el poder y la gloria. Y Señor, nosotros queremos estar en tu reino. Ese reino, Señor, que tú has dicho, he venido a prepararles morada a todos, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén conmigo. Señor, anhelamos el reino de Dios y su justicia para nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos cada día, Señor, para no desmayar, para estar animados, Señor, para perseverar en ti, oh Dios del cielo y de la tierra. Pero tu iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, ven pronto Padre amado. Bendito sea tu nombre y alabado seas, precioso Rey. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a toda tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Santo, precioso y hermoso es tu nombre, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Dios soberano y eterno, hermanos. Qué bueno es nuevamente estar en comunión los unos con los otros como iglesia del Señor, para honrar y para bendecir su nombre. Qué bueno, amados hermanos, que hoy estemos llenos de gratitud y por eso deseemos con todo nuestro corazón adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos da de poder con un corazón humilde y sincero dirigirnos al trono de la gracia y adorar y bendecir su nombre y decirle: Señor, llénanos de tu presencia, únquenos con el poder de tu amor y no nos sueltes de tu mano maravillosa. Precioso, soberano y eterno es Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga a toda la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los que se han unido a esta transmisión, a todos nuestros familiares, amigos, personas que se unen a esta transmisión. El Señor les bendiga poderosamente, les llene de su gracia, del poder de su Espíritu, y que seamos nosotros también los que siempre estemos ahí para saber que nuestra adoración al Señor debe ser genuina, que nuestra alabanza al Señor debe ser genuina y diáfana, y que no podemos adorar y después estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Qué bueno es cuando adoramos, no solamente en el momento en que lo hacemos como iglesia del Señor o en nuestro devocional diario, sino que le adoremos en nuestro diario caminar, cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el deporte, cuando estás en toda actividad del diario vivir, que sea nuestras vidas glorificando el nombre del Señor. Y cuando decimos que glorificamos al nombre del Señor, es porque le honramos con todo lo que hacemos en nuestra vida. Así que una bendición bien grande y especial a toda la iglesia del Señor. Un abrazo y beso santo para todos. Que la gloria del Señor inunde y llene los corazones. No olviden, hermanos, ya prácticamente todos están avisados de el culto que vamos a tener el día domingo de hoy en 8 días, 5 de junio. Culto presencial. No quiere decir que ya comenzamos la presencialidad, porque todavía nos faltan muchas cosas por hacer, pero ese culto para podernos ver nuevamente y para anunciar todo lo que ya les venimos anunciando sobre el predio y lo que tenemos que hacer y lo que Dios quiere que hagamos para mover nuestras estacas. Así que no deje de asistir ese día, el día 5 de junio, hoy en 8 días, para honrar, para bendecir el nombre del Señor y alegrarnos de podernos ver y bendecir el nombre de Dios. Así que, amados hermanos, asista a esta gran convocatoria.
convocatoria, me fue la palabra, esa gran convocatoria, y que podamos en ese día bendecir, exaltar y bendecir el nombre del Señor y estar también en sus asuntos. Así que, amados hermanos, les invito a tener sus Biblias abiertas para poder escudriñar la palabra de Dios y saber lo que Él nos habla en esta mañana, y también a que coloquen sus peticiones para que al final de la transmisión podamos estar orándole al Señor, suplicándole por su amor, por su gracia, por su presencia, para que Él nos bendiga y ayude a nuestras vidas en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en todas las órdenes de nuestra vida. Así que vamos a ir entonces a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 al 34. Repito, Hechos 16, 25 al 34. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Repito, Hechos 16, 25 al 34. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén y gloria a tu nombre, Señor. Padre, por favor, Señor, nuevamente rogamos que tú nos hables en esta preciosa mañana, Dios mío, que nos confrontes, amado Dios, con tu bendita palabra, y Señor, que podamos entonces, al ser entendidos, caminar conforme a lo que tú nos dices, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, te lo rogamos, Señor, en el santo y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que hoy hables a lo profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, y nos llenes de tu gracia soberana y poderosa, Dios mío, para que esa palabra haga cosas muy grandes en nuestra vida y honremos tu nombre, Señor, al vivirla, al hacerla, Señor, al tomar la actitud de vivir bajo tu santa, perfecta y gloriosa voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas, precioso, soberano y eterno Rey. Tú que reinas, tú que vives por siempre y para siempre, Señor. Amén. Amén. Otro pasaje de la palabra del Señor, hermanos, donde vemos el comienzo de la iglesia apostólica, y no era fácil. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y ya tenía problemas. Estaban en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipos, que era una de las primeras ciudades importantes de Macedonia, y allí fueron azotados y posteriormente encarcelados, pero ellos seguían haciendo esa labor que el Señor les había encomendado, aún
en medio de las dificultades que se presentaban o que los enemigos presentaban, los enemigos de Cristo, los enemigos de la palabra del Señor. Eso siempre ha estado en toda la historia de la iglesia, así que no nos debe sorprender. A veces uno inclusive dice, gracias a Dios en esta época podemos aprender, valorar, estar en los cultos bajo la palabra del Señor y no tenemos tanta dificultad como lo tuvieron muchos en el pasado, que tuvieron que por su fe inclusive dar sus vidas, hermanos. Entonces, miramos acá un principio, escucha bien, un principio. Y para entender lo que vamos a hablar es que un principio es una norma, un fundamento, una convicción que tiene alguien, que tiene una persona o un conglomerado de personas. Para poder entender lo que vamos a hablar en esta mañana, de una vez les doy el título del mensaje, el cual es: la oración y la obediencia tienen gran poder. Amén. La oración y la obediencia tienen gran poder. Entonces, diciendo lo que es un principio, una norma, un fundamento, una convicción, una base, algo bien fundamentado, esto lo tenían bien claro todos y todas las creyentes en Dios. Era, es y será el siempre estar buscando al Señor en oración, pues debemos de entender, amados hermanos, debemos de saber que la única y suficiente forma de conectarnos verdaderamente con Dios, de hablar con Dios, es la oración. No hay otra forma. Usted no puede creer que sin orar Dios le va a escuchar sus peticiones. No, tiene que formalizar un momento de oración, un devocional en el cual habla usted con Dios. Muchos dirán, pero ¿hablar con quién si a Dios no lo vemos? Sí, es que Dios es espíritu. Pero ¿y cómo hace Dios para escuchar a tanta gente al mismo tiempo? Es que Él es Dios. Entonces no podemos mirar cómo es que lo hace, sino saber que Él nos escucha y que Él está atento a su palabra. Muchos pasajes bíblicos nos enseñan, hermanos, esta gran verdad de que cuando una persona, no importa donde quiera que esté, adora a Dios y hace un pedido de oración, y muchas personas al mismo tiempo en el mundo lo pueden estar haciendo, Dios está escuchando esos pedidos de oración. Que cómo lo hace, no me lo pregunte porque yo no lo sé. Simplemente sé y tengo fe por la palabra que Él a todos nos escucha. Y cuando usted mira la palabra del Señor en las oraciones que la gente hacía, los grandes reyes que estaban con el Señor, o los grandes patriarcas, o los grandes apóstoles o profetas, el Señor siempre tenía una respuesta para todo esto. Así que, amados hermanos, está más que comprobado por la bendita palabra de Dios que todos, sin excepción, todos los que con corazón sincero y voluntario buscan al Dios soberano y eterno en una oración, escucha bien, continua y llena de adoración, llena de alabanza y gratitud, entonces obtienen no solo la respuesta esperada, hermanos, sino aún mucho más sin haberlo pedido. Ese es el Dios en que nosotros creemos. El Dios que conoce nuestro corazón, que sabe de nuestra necesidad, que conoce nuestras peticiones, y que cuando, escucha bien, hacemos una oración, eso es importante, hermanos, donde esa oración está o es continua, con adoración, con alabanza, con gratitud, con obediencia, entonces Él está presto a responder nuestra inquietud o nuestras inquietudes. Ahora bien, la oración está muy,
pero muy ligada a la obediencia del creyente. Porque yo puedo ser una persona de oración persistente y en todo tiempo hacerla. Pero escucha bien, si mi obediencia a Dios es mediocre o muy regular, entonces mi oración será poco o nada de efectiva. Tenlo por seguro. Alguien dice, pero si le estoy orando a Dios. Sí, pero si no está haciendo su voluntad. Y perdóname la expresión, así decía mi abuelita, es como estarle hablando a la pared, porque no está haciendo su voluntad. Y el Señor esa clase de oración no la va a escuchar. Y si mi obediencia está conforme a la palabra de Dios, pero poco o nada busco al Señor en oración, no hallaré entonces las respuestas adecuadas para mi vida y para mi entorno. El gran poder de Dios se manifiesta cuando estas dos cosas, la oración y la obediencia, se conjugan, hermanos. Así que en el pasaje leído vemos a Timoteo que acompaña a Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Lucas caminó mucho con Pablo y por eso pudo escribir todas estas recorrerías que el apóstol hacía, hermanos. Y Timoteo se había unido a Pablo, era un muchacho muy entendido, y Pablo quiso llevarlo a su viaje misionero y él no le dijo que no, y empezó a aprender con Pablo, este varón Timoteo. Pero también estaba Pablo y Silas, que predicaban la palabra del Señor allí en Macedonia, donde el Señor les envió. Y estos dos fueron encarcelados. Ni Lucas ni Timoteo dice que fueron encarcelados con ellos, porque Timoteo hasta ahora estaba comenzando, simplemente escuchaba a Pablo y a Silas. Lucas era el que escribía, luego estaba ya a un ladito tratando de escribir lo que Pablo decía. Y entonces, como Pablo y Silas eran los que predicaban, a ellos fueron los que se llevaron para la cárcel. Pero es cuando vemos, amados hermanos, que aún estando allí encarcelados, vemos cómo el poder de la oración y la obediencia al Señor y a su palabra, ellos veían aún la gloria de Dios. En el pasaje que leímos, repetimos Hechos 16, ahí mismo donde leímos, pero el 25 y el 26 únicamente, y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ya estaban en la cárcel, en el cepo, les habían azotado, y dice que, ¿qué hacían? ¿No? Dice que alababan, cantaban himnos a Dios. Pero no solamente cantaban allí, perdónenme la expresión nuevamente, entre las muelas. No, cantaban duro, porque ellos querían que los presos los escucharan, que los demás supieran del Cristo de la gloria, por el cual ellos estaban ahí en la cárcel. Y dice el 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y alguien dice: uy, pero es que si ya dicen cosas terribles. No, es que el Dios en que creemos está dispuesto a escucharnos, y cuando estamos en obediencia y en oración buscando su presencia, cuando menos nos damos cuenta, mire, Pablo no le había pedido de eso al Señor, ahí no se nota que ellos le hubieran pedido al Señor: Señor, sácanos de aquí. ¿Cómo así que nos metiste aquí si estamos predicando tu palabra? No, ellos no estaban pidiendo eso. Ellos simplemente estaban alabando, gozándose en el Señor, aún en medio del dolor que tenían, porque
cuando azotaban a las personas, en esa época no era fácil, decían dele tantos azotes y les marcaban su cuerpo y les ensangrentaban su cuerpo, pero dice la palabra que ellos estaban ahí adorando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, y en obediencia y en oración, y por eso, sin pedirlo, sucedió. Tremendo, hermanos. Entonces, qué bueno cuando podemos entender lo que vamos o lo que estamos hablando en esta mañana. La oración y la obediencia tienen gran poder. Vamos a ver dos cositas importantes. Uno es los ejemplos de oración que nos fortalecen. Hay muchos ejemplos. Traté de mirar algunos, me acordaba, miraba, y son tantos los ejemplos de esa clase de oración que fortalecen al creyente, de otros que les pasaron esas circunstancias, y tal vez a usted y a mí nos han pasado circunstancias que cuando oramos y clamamos y suplicamos al Señor y después vemos cómo el Señor ha respondido, entonces como que decimos, wow, Señor, gracias, gracias por tu amor. Y en la palabra vemos por toda la Biblia eso que el Señor hacía en todos aquellos que oraban y obedecían la palabra de Dios. Esto se lo digo, hermano, para que usted tome esa actitud en su vida, para que tomemos esa actitud todos los días, no cada 8, ni cada 15, ni cada mes, ni cada Navidad, ni cada Semana Santa, no, todos los días de nuestra vida. Y cuando vengan las situaciones y los problemas, podamos confiar en Dios y decirle, Señor, ahí está mi problema, tú lo conoces. Señor, ayúdanos y bendícenos con esto. Entonces, los ejemplos de oración que nos fortalecen. Y miraba un caso, hermanos, único, es único en la Biblia y muy especial de oración, y que formaba parte de la costumbre cada vez que realizaba las tareas del diario vivir, y era la de Nehemías. Este hombre que estando o que nació, hace unos días lo dijimos, en la dispersión, parece ser, fuera de Israel, pero seguía siendo un israelita completamente delante del Señor, y cuando ya se cumplieron los años de la dispersión, pidió a Dios y al rey Artajerjes, donde él estaba como copero del rey, a que lo dejara ir a esa tierra que él no conocía. Escuche bien, él no la conocía, simplemente sabía de su tierra, de su natalidad, del pueblo judío que era su patria, y quiso volver allí para reedificar las murallas de Jerusalén sin conocer verdaderamente lo que iba a hacer, porque él no había nacido allá, pero era judío de cepa, porque ellos siempre conservaban, lo decíamos algunos días, sus costumbres, su nacionalidad, así estuvieran en otra parte. Entonces, hombres como este fueron prósperos en todo lo que realizaban, pero esto sin decir que no pasaron por algunas situaciones de dificultad. Lógico, es que a veces creemos que si creemos en el Señor, entonces ya todo se vuelve color de rosa y nada pasa a nuestra vida. No, las dificultades están ahí en el diario vivir, solamente que empezamos a saberlas sortear, porque dejamos que Dios sea el que tome cartas en el asunto. Entonces vamos a mirar por qué es único y especial Nehemías en esto de la oración. Y lógicamente usted mira, fue un hombre que aún estando sirviéndole a un rey impío, sin embargo se conservó y fue obediente al Dios soberano y eterno que sus padres le habían enseñado. Nehemías capítulo 2, versículos 3 al 5, mire lo que nos enseña. Nehemías 2, 3 al 5. Póngale atención a esto. Y dije al rey, esto es cuando Nehemías siente en su corazón el querer ir a ayudar a Jerusalén, ayudar a Israel para reconstruir las cosas. Porque el rey le había dicho, oye Nehemías, te veo como triste, como tristón, yo no te había visto así hace mucho tiempo, ¿qué te pasa?
Y dice que a Nehemías le dio hasta miedo de que el rey le dijera eso, pero él en el nombre del Señor entonces dice así: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Escuche bien esto. El rey le dice, ¿qué cosa pides? Y mire lo que sucede después. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Paremos un momentico ahí. ¿Qué quiere decir? Él estaba hablando frente a frente con el rey. Y cuando el rey le estaba diciendo, ¿qué pides? Él dentro de sí empezó a orarle al Señor. Él no dice que él le dijo, rey, espere un momentico, y se apartó 15 minutos de oración y ahí se vino donde el rey. No. Él estaba hablando con el rey, pero estaba orando. Estaba orando. Estaba clamándole al Señor de que qué era lo que tenía que hacer. Y por eso dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. O sea, fue ahí mismo. No fue un tiempo de oración que se fue a otra parte, no. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cuando usted mira todo ese texto de la palabra de Nehemías 2 en adelante, él halla gracia en los ojos del rey. Incluso dice que su esposa, la esposa del rey, estaba ahí también sentada en la misma parte donde el rey estaba, escuchando lo que estaba pasando. Y dice que el Señor puso gracia en el rey Artajerjes y le dijo, bueno, dime cuánto te vas a demorar. Y la vez pasada lo hablamos. Nehemías se demoró 12 años, nada más en Jerusalén. Y después volvió y después fue otra vez a Jerusalén. Y el rey le dijo, listo, vaya. Y es más, le voy a dar muchas cosas para que usted pueda hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque Nehemías oraba en todo tiempo al Señor, sabiendo que él era el que iba a hacer la obra, no el rey Artajerjes, no Nehemías, no la gente que lo estaba esperando allá, no, era Dios quien lo iba a dirigir, porque él oraba, porque él tenía una comunión con Dios. Yo no sé cuánto tú oras en tu vida, hermanos. Yo no sé si tú sacas un tiempo de oración de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, de media hora, de 1 hora, no lo sé. Pero lo que sí te quiero decir en esta mañana es que saques el tiempo de oración y seas obediente y te irá bien. Así de sencillo, porque Dios es así, hermanos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora, hermanos. El mismo Nehemías, ahí en el capítulo 13 y versículo 22, ya en el último capítulo de Nehemías, en el 13, versículo 22, se repite lo que estamos diciendo y se repite en varias partes. Solamente le voy a dar esos 2 versículos, pero hay como 4 o 5 partes donde se repite lo que les estoy diciendo, que Nehemías, mientras hacía algo, estaba orando con el Señor. Y dice acá en el versículo 22 del capítulo 13, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y mire lo que sigue. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Es decir, estaba hablando con los levitas, con los que tenían que llevar todo el culto para Dios. Y les estaba diciendo, purifíquense, santifíquense para el día de reposo. Y al mismo tiempo adentro estaba diciendo, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y seguía diciéndoles, bueno, yo veré, van a hacer las cosas bien, porque y volvía y por allá repetía dentro de él, Señor, tú estás conmigo. O sea, él estaba en una continua oración, en una continua comunicación con Dios. Y por eso digo, prácticamente cuando usted mira la Biblia es el único caso donde vemos que un hombre está hablando con las demás personas y adentro está hablando con Dios. Qué bueno que podamos tomar nota de esto, hermanos. Que cuando usted va para su trabajo y de pronto está mirando el celular o está charlando con alguien,
y de pronto ese alguien es una persona que usted le está diciendo, mire, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y por dentro, Señor, convierte a esa persona. Señor, bendícelo, Padre. ¿Sí? Eso era lo que estaba haciendo Nehemías en todo momento de su vida. Esta clase, entonces, de oración nos enseña que el Señor siempre y en todo tiempo está ahí para escucharnos y para socorrernos, hermanos. Esta práctica es importante, pues nos mantiene en una continua relación con el Señor. Por eso es que la Biblia enseña cuando el Señor a Pablo, por el Espíritu Santo, le dice en 1 Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más corticos de la Biblia: orad sin cesar. Uno de los más corticos, porque hay uno más corto que ese. Jesús lloró. Amén. Este es otro de los versículos más corticos. Y sencillamente dice: orad sin cesar. O sea, en todo tiempo. Qué bueno que esa sea nuestra manera de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y alguien dice, no, pero ustedes no se la pasan sino en eso. ¿Y cuándo trabajan? No, Nehemías trabajaba. Nehemías hacía todo, pero estaba pendiente siempre de que todo lo que él hiciera estuviese de acuerdo con Dios, y por eso le pedía en todo tiempo de su vida. Una de las muchas oraciones de hombres de Dios que nos invitan a tener una fe a prueba de todo es la que el escriba Esdras, en los tiempos del regreso también de la deportación de Babilonia, porque fue en la misma época con Nehemías, de la deportación babilónica, para la reedificación del templo, porque es que primero llega Esdras de la deportación de Babilonia, y como 12 años después es que llega Nehemías, y se encuentran los dos, y entre los dos empiezan a hacer la obra. El uno había mirado la reedificación del templo, Esdras, y ahora venía Nehemías para ayudar a la reedificación de las murallas. Cada uno haciendo su parte. Esdras, un escriba consumado, poderoso en la palabra de Dios; Nehemías, un gobernador. Pero entre los dos el Señor los usaba para gloria y honra de su nombre. Entonces, en el caso de Esdras, que venía a reedificar el templo de Jerusalén, hace a Dios en el camino, después de que él sale de la presencia de Artajerjes, en el camino, él sabía que la bendición directa de Dios era tan efectiva que no iba a pedir ayuda al rey Artajerjes. Mire, a Nehemías el rey le dijo, y te daré esto. Nehemías no le dijo, ¿qué me va a dar para ir? No, el Señor puso en el corazón del rey que le diera. Y en el caso de Esdras, Esdras propuso en su corazón y dijo, no le pediré nada al rey, porque Dios nos puede dar todo y suplir todo la necesidad en el camino para llegar a Jerusalén. Y Esdras se fue con mucha gente, con niños, con familias enteras, para llegar a Jerusalén, y el camino no era fácil, tenía sus grandes dificultades también. Entonces, en Esdras capítulo 8, versículos 22 y 23, el Señor nos enseña lo siguiente, hermanos. Esdras 8, 22 y 23. Porque tuve vergüenza, dice Esdras, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, escucha bien, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces Esdras, me imagino que empezó a entender, a saber que los merodeadores,
merodeadores, que los bandidos, la gente lo querían como atracar, como hacerle algo a él y a todos los que viajaban con él. Y entonces dice que se pararon cerca a un río, al río Ahava. Y entonces yo me imagino a Esdras: ay Señor, nosotros no pedimos ayuda al rey porque le dijimos muy claramente que tú eras el que nos ibas a bendecir y ayudar. Por lo tanto, con el rey nada que ver. Pero entonces mire lo que termina diciendo Esdras: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué pasó? Él nos fue propicio. Es decir, llegaron a Jerusalén sin ninguna dificultad, sin ningún problema, porque las acechanzas que estaban en el camino, era Dios el que las alejaba, las quitaba o hacía lo que fuera para que ellos llegaran con bien. ¿Por qué? Porque Esdras, cuando usted lee a Esdras, dice, era un escriba entendido en la ley de Dios y la enseñaba al pueblo. Y oraba y clamaba por su pueblo y por su familia, y se la pasaba también en una oración continua a Dios. Eso hizo que el Señor fuera propicio a la vida de este varón, hermanos. Sí, la oración, amados hermanos, fortalece y premia a tal punto la vida de quien la abraza, a tal punto que Dios en su amor y misericordia va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir. Dios es así, hermanos. Dios es hermoso en ese sentido. Y este fue el caso del joven Salomón cuando él comienza su reinado. Y humanamente Salomón no sabe qué hacer y cómo enfrentar su futuro. Él fue nombrado por su padre le dio un poconón de mandamientos y de cosas que hacer, pero él empezó como a divagar: mi papá ya se va a morir y yo soy muy joven, y ahora qué voy a hacer, este pueblo es muy grande, ¿cómo lo voy a gobernar? ¿Cómo le voy a hacer a esto? Pero lo que sí aprendió bien de su padre fue a hablar con Dios. Eso sí aprendió Salomón, que después hizo cosas que no debía, es otra cosa. Eso es como cuando una persona se convierte y con todos los hierros le sirve al Señor 1, 2 años, 3 años, tal vez más, tal vez menos, no sé. Y el Señor lo bendice y se glorifica en su vida y le hace milagros y maravillas y prodigios. Y después se encuentra con las viejas amistades y se olvida del Señor. Eso le pasó a Salomón, pero en sus principios, este hombre lo primero que hizo fue orarle a Dios, porque eso era lo que su padre le había enseñado. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 13, dice así. Primer libro de los Reyes 3, 7 al 13, dice así la palabra del Señor respecto a lo que vamos a hablar de Salomón, hermanos. Primer libro de los Reyes 3, 7 al 13. Ahora pues, Jehová Dios mío, esta es la oración que él hace: tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, se me fue. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Escucha bien: riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fíjese lo que pasó en el último versículo. Como no pediste para ti cosas, sino sabiduría, entonces lo que no pediste, yo te lo voy a dar. Gloria sea al Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo anterior no quiere decir que Dios nos va a dar exactamente lo que le dio a Salomón. Que entonces tú dices: bueno, entonces ya sé cómo es la cosa de la oración. Es no pedirle tantas cosas, sino esperar que Él me dé. Entonces, Señor, haz lo que hiciste en Salomón conmigo. No, eso fue para Salomón en su momento. Amén. No quiere decir que esa oración es algo que el Señor hace con todos de igual manera, sino que debemos orar a Dios deseando su voluntad en nosotros, y Él responderá conforme a su designio para nuestra vida. Eso sí es lo que podemos esperar y decirle: bueno, Señor, tú sabes todo, tú conoces mis sentimientos, tú conoces mis necesidades, pero yo quiero que sea tu voluntad, Señor, la que verdaderamente esté en mi vida. Y cuando oramos al Señor así y obedecemos a su palabra, algo muy bueno va a pasar. Tenlo por seguro, algo muy bueno va a pasar. La oración continua y consistente hace que las cadenas espirituales o físicas se rompan, hermanos. Vimos en lo que leímos al principio: mientras Pablo y Silas oraban y cantaban, las cadenas se rompieron. Así de sencillo, se soltaron. Las cadenas de opresión que pueda haber en tu vida se soltarán si tú oras y obedeces. Son las dos cosas, no es una sola. Y tenlo por seguro que eso va a pasar. Es que no podemos entender cómo pueden personas decir: es que yo soy un cristiano contundente y le vengo pidiendo al Señor cosas y tengo unas ataduras en mi vida que no se quieren quitar, que el diablo me tiene todo revolcado a todo momento. No, hermano, algo está pasando. Tienes que mirar en tu vida qué es lo que sucede. Eso no puede pasar porque sí. Cuando tú tienes una obediencia y oras al Señor y clamas a Él y estás dispuesto en eso, entonces tu vida tiene que ser libre. No hay otra forma, hermanos. Y que nadie me venga a decir que cree en Jesús, que ora, que ayuna, que está obedeciendo completamente a Él y que tiene cadenas de opresión. No, porque el Señor dijo: yo vine a sacar de la opresión, vine a sacar de la esclavitud a todos los presos. Los que confiamos en Él, el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, hermanos. Así que es bien importante que veamos, hermanos, que las cadenas espirituales se rompen en la continua oración al Señor. La iglesia del Señor siempre debe estar orando por las diferentes situaciones que se pueden presentar o que aquejan a la misma, y al hacerlo debemos hacerlo con fe, esperando que el Señor en su momento nos responderá, hermanos. El Señor nos atenderá. Por eso le decía, hay muchos pasajes bíblicos y uno es el que está en Hechos también 12, 5 al 7.
Hechos 12, 5 al 7, que dice de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, aquí ya es con Pedrito, ya no es Pablo, sino que Pedro también estaba predicando la palabra del Señor con otros apóstoles, con otros discípulos. Y entonces dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escucha bien, hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración intercesora. ¿Han escuchado ustedes? Una hermana llamada Raquel nos dice, un niño de 6 años que no puede dormir. ¿Has orado por eso en esta semana? Como iglesia, o a lo mejor te acabas de acordar de eso. ¡Ay, cierto! De esta hermana, esta persona que tiene 2 hijos que andan en el alcoholismo. ¿Has orado por eso? ¿O sencillamente te acabaste de acordar? Esas son cosas que nosotros debemos tener presentes, y si somos olvidadizos, anotémoslas. Y en nuestras oraciones clamemos por esas cosas, porque a veces decimos, no, pero ¿qué oro? ¿Qué oro? Hay muchas cosas por las cuales orar, hermanos. Muchas. ¿Ya oraste por las elecciones de hoy? O sencillamente, ay no, el Señor sabrá lo que hace. Hemos orado por todas estas cosas. Entonces, amados hermanos, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Sigo leyendo en Hechos 12, 5, 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Escucha bien, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, y custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro, aunque le había fallado en algunos aspectos al Señor, en este momento de su vida ya era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, obediente y hombre de oración. Estando en la cárcel, estaba cansado. Mire, Pedro no estaba haciendo lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Ellos dicen que entraron y aún con su dolor estaban adorando al Señor. Pedro había adorado, había glorificado al Señor, estaba siendo obediente, y cuando entró a la cárcel entró demasiado cansado tal vez, se quedó dormido. Pero aún así, el Señor, sin que Pedro le pidiera, le concedió el que saliera para que siguiera predicando la palabra de él. Son las diferentes maneras que el Señor hace, hermanos, y que sin pedirle el Señor está ahí mirándonos, supliendo nuestra necesidad. Y no solamente la de Pedro, Pablo, Silas que hemos hablado, sino hoy también la de nosotros, hermanos. Pero oremos y seamos obedientes para que las cosas que sucedieron en los que estamos hablando también puedan suceder en nosotros. Y punto 2, la obediencia, el otro gran ingrediente. La oración y ahora la obediencia. La obediencia es un requisito. La obediencia es una condición para ser bendecidos, salvados, restaurados, sanados y vivir vidas victoriosas en Cristo. La obediencia es muy importante, hermanos. Si tú no eres obediente, entonces no estás bien con el Señor. Jamás lo vas a estar. Y es obediente en todo, porque somos obedientes a veces en algunas cosas que nos parecen y en otras no. Muchos creyentes que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que practicaron la obediencia y el hacer la voluntad de Dios junto con la oración, vieron la gloria de Dios y su preciosa bendición, hermanos. La misma, es decir, la obediencia,
inclusive viaja de generación en generación. Escucha bien eso. ¿Quieres que los que vengan después de ti alaben al Señor, glorifiquen su nombre y sean salvos? Sé obediente y enséñales obediencia. Obediencia al Señor. Josué, capítulo 11, versículo 15, mire lo que nos enseña. Escuchen bien. Y por eso a Josué le iba bien. De la manera, Josué 11:15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés tuvo complicaciones en su vida, claro, pero fue un hombre obediente y de oración a Dios. Y hasta el término de su vida dice que el mismo Señor le dijo: ve, camínate yo al monte. El mismo Dios lo recogió y le dijo: aquí vas a morir. Antes de que te voy a dejar ver la tierra nada más, no vas a pasar, te la voy a dejar ver. Pero aquí vas a morir. ¿Y quién fue el que lo enterró? ¿Quién fue el que lo llevó? El mismo Dios. Y alguien dice: ay, pero lo mató. No, es que el mismo Dios se lo llevó. Y se lo llevó a vivir una vida mucho más grande que la que iba a tener en la tierra prometida. Por la obediencia y la oración. Y dice que él pasó eso a Josué. Josué era un hombre entendido que no se despegaba de Moisés. Y él se lo traspasó a su familia al punto que les dijo: si ustedes no le quieren servir a Dios, yo y mi casa seguiremos sirviéndole a él. Y ya Josué iba a morir en ese momento. Él ya estaba para morir, pero estaba dejando ese legado a todos los que venían después de él. Obediencia significa hacer la voluntad del que manda. En este caso, la voluntad de Dios. Si hay algo por lo cual a la humanidad y aún a la iglesia del Señor no le va muy bien, es porque creemos que podemos obedecer a medias o muy poco y pensar que el Señor no lo tomará en cuenta. Y eso no es verdad, hermanos. Su obediencia es importante para el Señor. Mi obediencia es importante para el Señor. Y no es una obediencia por cuotas. No es una obediencia porque hay un momento donde estoy tan agradecido con Dios que quiero ser obediente por unos días para agradecerle. No, la obediencia, no importa el momento que estemos viviendo, siempre debe estar hacia el Dios soberano y eterno. Entonces, la obediencia tiene mucho que ver con el saber, escucha bien, escuchar y el prestar atención debida. La obediencia tiene que ver con eso. Escuchar y prestar atención a lo que Dios dice. Primer libro de Samuel 15:22 dice lo siguiente: y Samuel dijo, esto por algo que el primer rey de Israel, Saúl, había hecho: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto fue lo que le dijo Samuel a Saúl cuando Dios lo desechó como rey. ¿Por qué lo desechó? Por desobediente, por rebelde. ¿Y acaso Saúl no oraba? Claro que oraba, pero no era obediente. Y usted mira en la Biblia algunos que fueron obedientes, pero no oraban. Las dos cosas, les estoy diciendo, se conjugan para que el cristiano sea un cristiano de poder. Amén. Y podemos entonces decir que todos aquellos que conjugaron la oración, o sea, es decir, la armonizaron con la obediencia, encontraron una gran victoria espiritual y una gran bendición terrenal para sus vidas y para su entorno.
Y sin ir tan lejos, hermanos, podríamos nombrar, por ejemplo, a Job. Este hombre con todo lo que le pasó, hermanos, pero nunca dejó de orar y nunca dejó de ser obediente a Dios. Y por eso Dios lo bendijo para el término de sus días. Abraham, ni se diga, hermanos, un hombre obediente, un hombre que le obedeció tanto a Dios que cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo, al único hijo, al que esperó por toda su vida, hermanos, y le llegó en el momento menos esperado, dice, sí, Señor, lo que tú digas está bien. Y oró, y bendijo al Señor y le obedeció, y esto hizo que el Señor tuviera preparado un carnero en lugar de su hijo. María Magdalena, una mujer de la cual el Señor sacó 7 espíritus inmundos, y era una mujer que después de que conoció al Señor obedeció hasta lo último de sus días. Ruth, una mujer moabita. Y podríamos nombrar tantas personas, al rey Ezequías, al rey David, a muchos más, hermanos, que obedecieron, que oraron, que estaban siempre pendientes de buscar la gloria del Señor, hermano, y fueron reconocidos por Dios y bendecidos por Él. ¿Quieres ser bendecido por el Señor, hermano? Pues haz lo mismo, ora y sé obediente. No ores y no seas obediente. O sea, ora y si no eres obediente, nada estás haciendo. Y seas obediente y no ores, tampoco estás haciendo mucho. Entonces, las dos cosas son importantes, hermanos. Concluyo diciéndoles, la oración y la obediencia juntas y observadas con gran responsabilidad ofrecen al creyente un arma poderosa para sostenerse hacia el camino a transitar hacia la vida eterna. El poder de estas dos virtudes en todo cristiano hace que su vida sea victoriosa, aún en medio de las situaciones adversas que podamos vivir sobre esta tierra. No desmayes en estos dos puntos que son cruciales. ¿Y sabes qué? Verás la gloria de Dios. Padre, precioso y soberano Señor, nuevamente te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu grande y preciosa misericordia para nuestra vida. Gracias, oh Dios del cielo y de la tierra, por tu amor poderoso, glorioso y santo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque para siempre has sido, es y será tu misericordia. Hoy, nuevamente nos has hablado y no sé si alguien, Señor, o tal vez muchos hijos tuyos, que nos consideramos parte de tu iglesia, tenemos una oración que de pronto no es la que verdaderamente debería de ser, o una obediencia que no es conforme, Señor, al designio de tu corazón, o tal vez una de las dos bien y la otra mal. Pero, Señor, hoy nos enseñas y nos dices, si tú trabajas por estas dos cosas, entonces te bendeciré, porque te lo he demostrado en mi palabra, que bendigo a todos aquellos que obedecen y oran y glorifican y bendicen mi nombre, dice el Señor. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra. Permite, Señor, que las vidas, los niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias completas, tengan estas grandes virtudes, Señor. Podamos abrazarlas, Dios mío, y llenarnos de tu presencia todos los días de nuestra vida, para ver la victoria, para ser cristianos victoriosos, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Amén y amén. En las peticiones de esta mañana, Angeli Leiva da acción de gracias por toda su familia, por Colombia, y pide oración por su hijo Juan Camilo y su esposo Harold Márquez, para que juntos puedan salir adelante con la ayuda de Dios. Señor, nuevamente Angeli da gracias porque tú le has bendecido, Señor, porque tú le has llenado de tu gracia. Y ahora no solamente ella pide por ella misma, sino que quiere, desea que lo que ella está conociendo de ti, también tu esposo y su hijo
así lo conozcan, Señor. Bendecimos a Harold y bendecimos a Camilo, Señor, y te pedimos que el poder de tu gracia, de tu amor y de tu espíritu les llene para que ellos también puedan entender salvación y vida eterna, y que a tu sierva Ángeles le des la gracia de doblar su rodilla ante ti para clamar por su familia, y que, Padre amado, en su obediencia y oración, tú, Señor, le contestes y le des la gracia de ver a su familia también arrodillándose delante de ti. Pide también por la salud para toda su familia, pide por todos los carros de la familia con que ellos trabajan. Señor, que tu mano de gracia y de amor esté sobre la salud de toda la familia de tu sierva, Señor, no solamente de su núcleo familiar, sino también de su madre, sus hermanos y todos los que con ellos viven, Señor, sus sobrinos, bueno, todos, Señor, que tu gracia y tu amor sea sobre sus vidas. Y pide porque en los vehículos que cada uno tiene sean para, Señor, bendición en sus vidas, y que no sea, Señor, para problemas o dificultades. Así que bendíceles, Señor, esta parte de la vida de cada uno de ellos, Padre. Por favor, Señor, pide por su trabajo, por su clientela, por Colombia, por Ibagué y por la iglesia. Sí, Padre, claro, Señor, te rogamos porque las labores de tu sierva, Señor, sean de bendición, y que a través de las mismas ella tenga el sustento para su hogar, para su casa, Dios mío. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que la clientela que ella maneja, Señor, sea de bendición para su vida, para ella, y sean bendición para ellos mismos, que todos puedan reconocer esto. Te pedimos, Señor, por Colombia, claro que sí, y sobre todo hoy, Señor, que estamos en elecciones presidenciales, que sea tu amor y tu misericordia en todo esto, y que, Señor, esté allí en la casa de Nariño la persona, Señor, que tenga temor de ti. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Señor, por tu amor. Johan Huérfano, nuestro hermano, pide oración por la salud de su mami y por la salud de la mamá, de una compañera de su trabajo. Ella se llama Blanca Nubia Gómez y su matriz, dice, se ha caído. Los médicos dicen que no la pueden operar porque puede morir en la cirugía. Dice que ella confía en Dios, en que Él puede restaurarla y sanarla. Mira, Señor, la salud, Padre amado, de Blanca Nubia Gómez. Señor, que tu mano de gracia, que tu poder infinito, tu mano soberana, Señor, y ya que esta mujer confía en ti, tú envíes, Señor, bendición a su vida. Padre, tú pongas tu mano poderosa en esta matriz y la coloques en el lugar, Dios mío, que le pertenece. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano gloriosa se haga allí presente para bendecir, Dios mío, porque tus milagros son sí y son amén. Y por eso te rogamos por estas personas, que la gloria y el poder de tu Espíritu les inunde y les bendiga y les llene de tu gracia, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia abrace, arrope la vida de esta señora Blanca Nubia Gómez, Señor. Por favor, restáurala y sánala, Padre, en el poder de tu Espíritu. La hermana Rosa Rojas pide oración por la salud de su nieta Sarita y pide a Dios sabiduría a sus padres para hacer lo correcto para la crianza de su niña. Padre, hermoso Señor, mira esta petición de la hermana Rosa, Dios mío, por la salud de esta nieta Sarita. Señor, que tu gracia y tu mano de amor también se pose sobre la vida de esta niña, Dios mío. Glorifícate, Señor, Padre amado. Bendice, oh Dios de los cielos, tú que sabes, Señor, la situación de esta nieta de tu hija, Señor, Padre amado. Bendícele, Señor, llénale con tu gracia y dale sabiduría a sus padres para que hagan lo correcto al criarla a ella, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. Dale luz, dale sabiduría. Llega a la vida de estas personas, Dios mío, para que hagan lo correcto y entonces puedan ver la bendición en su hija, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mi esposa pide que el Señor nos dé un presidente con temor a Él, que
Dios nos proteja de todo mal. Padre amado, Señor Dios soberano y eterno, claro, Señor, eso hemos pedido y seguimos pidiendo, que quien suba así a la presidencia tenga temor de ti. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que las elecciones de hoy, Señor, transcurran en paz y en tranquilidad, porque tú estás en Colombia, tú estás en medio de todos nosotros. Te lo rogamos y suplicamos, Señor, en el poder de tu amado Hijo Jesucristo. Mi hermano Elvis, a quien saludamos con todo nuestro amor, hermano Elvis y a su familia, dan acción de gracias por todas las bendiciones que el Señor les da, y piden al Señor que sea tomado el control de las elecciones en Colombia, y que siempre bendiga a Colombia y a Venezuela. Padre, gracias por tu Hijo, por nuestro hermano Elvis y su familia. Los bendecimos poderosamente, como a toda la iglesia del Señor, y ellos tienen gratitud porque tú los has bendecido, porque tú, Señor, has estado siempre ahí con ellos, Padre. Ahora, Señor, Él también que pide que tú controles estas elecciones aquí en nuestro país, y que tú bendigas a Colombia como también bendigas a Venezuela, Señor. Hay una iglesia que clama y pide, Señor, por tu bendición para estos dos países, para nuestra tierra y para la tierra, Señor, también de nuestra familia, de nuestro hermano Elvis. Bendice a Venezuela, bendice a Colombia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, dándote gracias, Señor. Amén. Saludamos nuevamente a la iglesia Filadelfia Palabra de Salvación en Bogotá y en todas las partes donde nos escuchan, y a quienes nos escuchan, a nuestra familia. Que la gloria del Señor descienda sobre todos y cada uno de nuestros hermanos y sus familias. En Ibagué a Ángel, y en Venezuela a nuestro hermano Elvis. Que la gloria del Señor caiga sobre todos y cada uno de nosotros. Nos veremos entonces nuevamente el día jueves, si el Señor así lo dispone y lo quiere, y mientras tanto podemos decir: ven Señor Jesús, ven pronto. Y la iglesia que cree que el Señor Jesucristo es el Señor y que Él vendrá pronto, dice amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.